Estamos sintonizando Radio Génesis por la 93.7 FM, la Iglesia del Aire. Todos los martes, hermanos, a las 7 de la tarde, presentamos su programa favorito, Escudriñando las Escrituras, con su pastor cubano Héctor Pinares. Hoy tenemos una sección llamada ¿Qué dijo Jesús? Ya esta sección la habíamos estrenado el martes pasado. Y estuvimos hablando cómo debe vivir un cristiano. El pasaje que usamos es ese que Jesús dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. También estuvimos viendo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. En primera de Timoteo 6:8, estuvimos viendo, teniendo sustento y abrigo, estar contento con esto. Y en Mateo 6:24 vimos, no podemos servir a Dios y a la riqueza. Todos los programas radiales, más prédicas y estudios, usted lo podrá ver en mi canal de YouTube, Héctor Pinares. Hoy les quiero dar una palabra de Dios. Sabes que a veces estamos hablando al Señor y queremos que Dios nos hable. Y la palabra que Dios te quiere dar hoy está en el Salmo 46, versículos 10 y 11. Y dice la palabra de Dios así: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Recuerda, hermano, que Dios habla a nuestra vida. Nuestra vida no es una vida como un barco a la deriva. Es un barco que tiene un capitán. Y ese capitán es Jesús. Deje que Jesús guíe su barco. No haga nada sin orar. No haga nada si usted primero no escucha lo que Dios tiene para su vida. Es importante que el cristiano se mueva en el Kairos, que es el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a movernos en el Kairos porque Dios es un Dios justo. Es un Dios que no desampara a sus hijos. Y es un Dios de amor. Vamos a orar, hermano, para dar comienzo a la clase de hoy. Hoy tenemos vamos a decir una prédica, pero esta prédica cuando se hace en la radio, pues más bien parece como un estudio. Pero vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres Dios, porque tú eres santo. Te pedimos ahora, Señor, que tú bendigas todas aquellas personas que están escuchando esta radio. Que tú les hables a su corazón. Que ellos puedan sentir que hay amor en ti para ellos. Que ellos son hijos tuyos, Señor. Si alguno no te conoce, yo te pido que le abras tu corazón a Cristo. Porque Cristo te ama. Y Cristo es la solución de tu vida. Cristo puede cambiar tu vida. Hoy, ahora. Por eso yo te pido, en el nombre de Jesucristo, que tú dejes todo lo que estás haciendo y le pidas al Señor que te hable hoy a través de su palabra. Porque su palabra es vida, transforma, cambia. Y todo esto lo estamos pidiendo en el nombre de su Hijo Jesucristo, para su gloria y para su honra. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a compartir una palabra de Dios en esta sección que se llama ¿Qué dijo Jesús? Y les voy a invitar a que vayan a Mateo 7:15. Vayan a Mateo 7:15 para que puedan leer esto que Jesús le dijo no solamente a sus discípulos, sino también a la multitud. Y dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermano,
el niño muestra su amor al padre en la obediencia. Cuando un niño obedece a su papá, a su mamá, le está demostrando amor. La esposa muestra su amor al esposo en su obediencia. Cuando la esposa obedece a su esposo, cuando ella se sujeta al esposo, ella está reconociendo que su esposo es su cabeza, que su esposo la representa. Y también aquí encierra amor. El cristiano muestra su amor a Dios en su obediencia a la palabra. Cuando un cristiano es obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios nos orienta, a lo que Dios nos da en su palabra, le está mostrando amor. Ahora bien, si quieres que todo te vaya bien, obedece la palabra de Dios. Y yo no te lo estoy diciendo como religioso, porque yo no soy religioso. Porque la religión es el esfuerzo que el hombre hace para alcanzar a Dios. Pero el cristianismo es el esfuerzo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo por alcanzarnos a nosotros. Entonces nosotros no somos religiosos. Nosotros somos seguidores de un Dios vivo, que a través de su Hijo hemos sido redimidos y cambiados. Ahora, este texto que acabamos de leer, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces, pertenece al Sermón del Monte. Mira, el Sermón del Monte está en el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Y comienza con las bienaventuranzas. Jesús le está hablando a una multitud. A Jesús se le reunían entre 2,000 y 3,000 personas a escucharlo. Y dice que allí en una ladera del monte, por eso se llama el Sermón del Monte, Jesús se sentó y comenzó a compartir con ellos sus experiencias. Dice que Jesús le estaba dando enseñanzas éticas, morales, y también le estaba dando advertencias. Cómo poder vivir una vida agradándole a Dios, pero sin ser confundidos. Mire, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, un profeta era un hombre lleno del Espíritu Santo que hablaba la palabra de Dios. Él hablaba la palabra de Dios para los reyes, para el pueblo, y de esa manera el pueblo era guiado. En el tiempo de Jesús salieron muchos diciendo que eran el Cristo. Y estas personas que decían que eran el Cristo, pues eran falsos Cristos, porque solamente Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el enviado por Dios, el que el pueblo estaba esperando, el pueblo de Israel. Entonces, en nuestros tiempos, esta palabra profeta tiene que ver con aquellas personas que llevamos la palabra de Dios, con los mensajeros de Dios. Y no estoy diciendo que no haya profeta hoy. Hay profetas, hay predicadores, hay pastores, pero específicamente aquí Jesús está hablando a aquellas personas que tienen la responsabilidad delante de Dios de poder llevar su palabra. Entonces Jesús dice, guárdate de los falsos profetas. Después de dicho esto, pudiéramos decir, cuídate de aquellas personas que vienen de manera falsa trayéndote el mensaje de Dios. Cuidado con eso. ¿Por qué, hermano? Porque puede torcer su camino. Puede desviarlo del camino en que la Biblia lo está guiando. En estos últimos tiempos, aquí en la ciudad de Odessa y Midland, se han levantado algunos pastores que están siguiendo a los rabinos. Porque cuando usted oye rabino, usted piensa que es un maestro de la ley o del pueblo de Israel. Ellos se disfrazan y le dicen, mire, ya nosotros somos cristianos, nosotros reconocimos a Jesús. Entonces te dicen, pero hay un problemita.
Tú tienes que guardar la ley para ser salvo. Es necesario que tú guardes el sábado. Y estos pastores, muchos de ellos no han sido preparados en seminario. Bueno, yo me atrevería a decir que algunos leen la Biblia, otros quizás menos, pero lo cierto es que estos rabinos han engañado ya a más de 4 iglesias en Odessa que de momento han cambiado y se han convertido en sabatistas. Están guardando el sábado, quieren guardar la ley. Pero yo te quiero leer rapidito sobre este asunto. En Gálatas 3:13, oye lo que dice el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Nosotros vamos a recibir la promesa del Espíritu, no por la ley, sino por la fe. Pero como les decía, muchos se están yendo a las enseñanzas de los rabinos y me han dicho personalmente, estoy estudiando con un rabino y yo, cuidado, porque acuérdate que Jesús dijo, cuídate de los falsos profetas. Mire, Jesús no solamente nos estaba advirtiendo, Jesús nos dice, cuidado, no te aproximes a ellos, ve, no te acerques a este tipo de persona que viene con un mensaje torcido, dañado, pero con mucha sutileza. Ahora, Jesús nos dice que ellos van a venir a nosotros vestidos de oveja. Ellos no van a venir vestidos de lobo, porque si vienen vestidos de lobo, usted rápidamente lo rechaza, por sentido común, por lógica, porque usted no es tonto. Ellos van a venir vestidos de ovejas. Estos falsos hombres de Dios que traen un mensaje torcido, que no traen un mensaje sano, no se te van a presentar así. Te van a presentar disfrazado. Escuche bien esto. Jesús dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Qué quiere decir que viene con vestidos de oveja? Que se te van a presentar como personas amables, inofensivas, amigables, como con buenas intenciones, desinteresados y con apariencia de piedad. ¿Ves? Ellos van a llegar a ti de una manera tal que tú no lo vas a rechazar, al contrario. Me decía un pastor, pero si ellos lo que hablan es de la Biblia, hermano. Sí, hermano, pero atrás hay un fondo oscuro. Ahora, también Jesús nos dice, nos da una revelación, dice, pero por dentro son lobos rapaces. Quiere decir que ellos por fuera parecen ovejas y usted lo mira y es una ovejita, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir que por dentro son lobos rapaces? Escuche, su verdadera personalidad y su intención estarán escondidas. Ellos no te van a hablar de los intereses de ellos. Serán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ingratos, impíos sin afecto natural, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores, amadores más de los deleites de Dios. Amadores más de los deleites que de Dios. Mire, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, ahí usted puede argumentar más cómo serán estos hombres en el fin de los tiempos. Recuerden que estamos en el fin de los tiempos y se nos van a acercar todo tipo de doctrina. Y se nos van a acercar, hermano. Mire, hay veces que decimos no hay un avivamiento. Donde quiera que usted abra una iglesia se llena. Porque la gente tiene comezón de oír la palabra de Dios. Recuerde que estamos en los últimos tiempos. Pero se están levantando falsos profetas. Se están levantando hombres con piel de oveja, pero por dentro son lobos.
hombres que vienen a usarlo como mercancía y que la palabra que dan no es fiel. Mire, yo he ido a iglesias que no se predica la palabra de Dios. Se hace cuentos psicológicos, cómo vivir mejor, pero todo es psicología. Lo dijo Mengano, lo dijo fulano, pero no te cogen ni tan siquiera la Biblia. Y hermano, eso está escrito para nuestros tiempos. Habrá comezón. Dice que la gente se va a amontonar porque la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Estamos en el tiempo final y el Espíritu Santo de Dios está trabajando para que estas almas puedan llegar. Ahora, yo quiero que tú entiendas que Jesús nos va a enseñar una manera para poder identificar a los falsos profetas, a estos hombres que de manera falsa tratan de llevar el mensaje de Dios. Jesús nos va a dar las herramientas para nosotros poder identificarlos. Y mira lo que Jesús nos dice en el mismo capítulo 7 de Mateo, pero el versículo 16. Parece una continuidad, ¿ves?, de lo que Jesús está hablando allí. Dice, por sus frutos los conoceréis. Dice Jesús, ¿acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol da, dice, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malo fruto. Jesús nos está dando una técnica para nosotros poder entender y saber cuáles son estos falsos mensajeros de Dios. Dice que el fruto, tenemos que observar el fruto. ¿Cuál es el fruto? Observe el fruto de este hombre o esta mujer que es mensajera de Dios y le está llevando a usted una instrucción, una enseñanza, un sermón, una predicación, un mensaje de parte de Dios. Dice que busque los frutos. ¿Cuáles son sus frutos? El versículo 18 dice, por los frutos los conoceréis. Ahora, si ahora en el patio de tu casa nace una mata, cualquier mata, ¿ves? A mí me ha pasado literalmente. Y tu esposa te dice, yo creo que eso va a ser un árbol de manzana. Y tú le dices, no. A mí me parece que es una mata de aguacate. ¿Cómo va a ser aguacate si está delgada? Y tú le dices, ¿cómo va a ser el manzano si las hojas no son ovaladas? ¿Qué tienes que hacer? Esperar a que esa mata dé frutos. Y si da manzano, bueno, evidentemente tu esposa ganó, es una mata de manzano. Pero si da aguacate, tú ganaste. Entonces, hermano, así mismo Jesús nos manda a identificar estos falsos profetas, estos falsos hombres de Dios, o supuestamente hombres de Dios, estos falsos mensajeros de la palabra de Dios. Dice que por los frutos, la única forma de poder identificar a un falso profeta es por los frutos. Y usted va a ver que si sus frutos son buenos, entonces es un profeta real de Dios. Pero si sus frutos son malos, este es un mal mensajero de Dios. Ahora, en la misma palabra de Dios también, si usted quiere profundizar un poco más, Dios nos va a hablar un poquito más en detalle de cómo debe ser este mensajero de Dios. ¿Cuáles son las características, las condiciones? No solamente ya va a ser los frutos, sino vamos a buscar, vamos a escarbar, vamos a escudriñar para ver qué es lo que Dios nos dice. Y yo lo voy a llevar a Primera de Timoteo 3:2, Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2, 3 y 7. Y mira lo que dice la Escritura. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
Aquí obispo representa al hombre de Dios, el profeta, el mensajero de Dios, quien lleva la palabra en nuestros tiempos, quien va a dar el mensaje. Dice, es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no se caiga en descrédito y en lazo con el diablo. Ahora, en Tito, la carta que Pablo le hace a Tito, capítulo 1, versículos 7 y 9, aquí también nos va a dar otros elementos esenciales para el hombre de Dios. ¿Cómo debe ser este hombre de Dios? Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí se repite lo mismo, 2 veces en la palabra. Dice, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Le hace un hincapié fuerte la palabra a aquellos hombres que les interesa la ganancia deshonesta. Mire, allá en Cuba, en el país que yo soy, hay una figura que es el Che Guevara. El Che Guevara simboliza la figura del comunismo. Y es una figura internacional. Y en el mundo entero se venden jarritas con la figura del Che. Se venden camisetas con la figura del Che. Zapatos con la figura del Che. Cintos con la figura del Che. Pero en Cuba, el gobierno de Cuba dijo que no. Porque no era honroso para ellos honrar al Che y hacerlo una mercancía que yo pudiera cobrar dinero. No podemos hacer, decía el gobierno de Cuba, dinero a partir de la figura del Che. La religión islámica no permite que se haga ningún tipo de negocio con la figura de Mahoma, porque ellos piensan que no es honroso. Ahora bien, usted puede regalar una camiseta que hable de Jesús. Usted puede regalar lo que usted quiera que hable de Cristo, porque usted quiere evangelizar. Yo personalmente tengo más de 12 o 13 gorras, ustedes le dicen cachucha, y cada cachucha mía tiene un versículo bíblico, porque yo quiero llevar la palabra de Dios. Lo que no podemos hacer, hermano, es mercancía, negocio del nombre de Dios. Por eso aquí dice ganancias deshonestas. Dice que debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Mire, esto es importante, porque yo he visto, nadie me lo ha contado, hombres de Dios que cuando van a dar el mensaje, joroban la palabra para su conveniencia. Hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios como está escrita en la Biblia. No hay mejor libro para entender la Biblia que la propia Biblia. Ella misma te ayuda a entender la Biblia, pero no le quites ni le pongas, porque hay maldición para eso. Dice, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Somos llamados, hermano, a la verdad. Los hombres de Dios, los que predicamos la palabra del Señor, los mensajeros de Dios, estamos comprometidos con la verdad, pero una verdad bíblica, una verdad que está en las Escrituras. No mi verdad,
No tu verdad, no la verdad del otro. No, 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 no. La verdad que está escrita en la palabra de Dios. Yo tengo, como hombre de Dios, que predicar, hablar y dar el mensaje de Dios, no mi mensaje. ¿Por qué? Porque si no, no voy a convencer a nadie. Porque mi palabra es muerta, pero la palabra de Dios es viva. Y cuando yo presento la palabra de Dios a un inconverso, a alguien que no conoce al Señor, la palabra de Dios le da vida, porque ella es viva en sí. Recuerde algo, hermano, el Espíritu Santo de Dios está en nuestros tiempos. Él gobierna la tierra, no la gobierna Satanás. Satanás hace lo que Dios le permite que haga. Acuérdese bien eso. Es el Espíritu Santo el que tiene el control. Y cuando tú predicas la palabra de Dios exacta, es el Espíritu Santo quien va a llegar a esa persona y lo va a transformar. No son tus palabras, no son tus experiencias, no son tus conceptos mundanos, no son tus conceptos humanitarios, ni tus conceptos humanistas. Solo transforma al hombre la palabra de Dios.